Hoy, en La Salud es lo Primero, hablamos de un gran desconocido por todos nosotros, el páncreas, concretamente de una afección de este importante órgano que puede ser compleja, la pancreatitis aguda. Aprendemos sus síntomas, diagnóstico y tratamiento, y sobre todo, que es mucho más frecuente de lo que parece. Bienvenidos a La Salud es lo Primero. Bueno, hablamos hoy de pancreatitis aguda con Israel Grillo. Bienvenido de nuevo, Israel, a nuestro espacio. Muchas gracias. Bueno, la pancreatitis aguda, el páncreas es un órgano que tenemos un poco olvidado, ¿no? Ahí todo hay que decirlo, ¿no? Sí, yo creo que dentro de la anatomía humana el páncreas es de los órganos más desconocidos y debemos conocerlo por su importancia, porque tiene dos funciones fundamentales, una que es relacionada con el aparato digestivo y otra con endocrinología, con el control de la glucemia. ¿Por qué este órgano ha sido tan desconocido? Pues en parte es por su localización, porque no está en una zona superficial del abdomen, sino está bastante profundo en una región que llamamos retroperitoneal. El peritoneo es la bolsa que envuelve a los órganos del abdomen, a la mayoría de los órganos, pero el páncreas se encuentra posterior. El páncreas se definió por primera vez por cirujanos griegos, concretamente por Heráclito y Erasístrato, que lo describían por primera vez en el 300 a.C., pero no es hasta 4 siglos después, en el primero de nuestra era, cuando Rufus de Éfeso le puso su nombre, y el nombre que le dio fue páncreas. Pan significa todo, creas, carne. Lo llamó así porque tenía una consistencia cuando hacían la autopsia, tenía una consistencia firme, pero sin embargo no tenía ni cartílago ni hueso, ¿vale? Por eso lo denominó así. Era todo carne. Todo carne. Galeno le quiso dar un nombre más poético y le quiso llamar calicreas, que es carne buena, pero el que se quedó fue el otro. El de páncreas. Pues esto como curiosidad histórica. Después pasaron muchos siglos para seguir investigando el páncreas, porque si un paciente tenía una cirugía al abrir el abdomen, el páncreas no se visualiza fácilmente. El problema que hubo para hacer autopsia en mucha parte de la historia, todo eso hizo que se retrasara mucho el conocimiento del páncreas. Y ya en el siglo XVIII, alguna descripción en el siglo XVI por Vesalio, el padre de la anatomía humana, pero en el siglo XVIII cuando se empieza a conocer más su función y su anatomía. Y ahí surgen esos nombres médicos que tenemos que aprendernos de cada estructura. El páncreas tiene en medio un conducto principal por el que vierte la sustancia que van a hacer la digestión, que se llama, lo descubrió Wirsum, pues se llama conducto principal, conducto de Wirsum. Hay otro accesorio que se llama accesorio de Santorini, por otro autor que lo describió. Hay un esfínter que lo escribió en italiano que se llama de Odi, todos esos nombres que tenemos que aprender los médicos durante la carrera. Si ya vemos la anatomía de hoy en día con una lámina actual, pues vemos eso, el páncreas mide unos 15 o 20 centímetros, 15-25, una cuarta más o menos, situada en la parte superior del abdomen y, como digo, situada a nivel retroperitoneal. Se relaciona con órganos como el estómago que tiene por delante, con el duodeno al que está abrazando, el duodeno abraza la cabeza del páncreas, tiene el colon transverso por delante y por detrás se relaciona con otra estructura como los riñones y la aorta. En un principio el órgano se pensaba que servía para proteger los vasos sanguíneos que tiene alrededor, no se le confería una función para hacer la digestión, eso se conoció pues más adelante. Y como digo, mide unos 15 o 20 centímetros, pesa unos 75 o 150 gramos y se le reconocen varias partes, la cabeza, el cuerpo y la cola. Eso en relación a la anatomía, sí, para que sepamos un poco por dónde anda este órgano. ¿Y las funciones? ¿Cuáles son esas funciones del páncreas? Pues funciones hay dos. Una de las que se estudian los digestivos, que es la función que se llama exocrina. Exocrina es porque vierte una sustancia que van hacia el exterior. El exterior, en este caso, es el tubo digestivo. Entonces, el páncreas es fundamental para la digestión. Sus células, las células concretamente las que se llaman acinares, producen una sustancia que se llaman enzimas, que lo que se encargan es de la digestión de los principios activos, ¿vale? La primera parte de la digestión la hace el estómago. Bueno, la digestión empieza en la boca con la masticación, la salivación, ya llega al estómago con el ácido y al llegar al duodeno se estimula una serie de hormonas que hacen que el páncreas secrete estas enzimas. Estas enzimas digieren las proteínas con las enzimas que se llaman proteasas y la más importante es la tripsina
digiere la grasa con otra enzima que se llama la lipasa, quedémonos con este nombre porque después se utiliza para el diagnóstico, y la amilasa para los hidratos de carbono. Esta sustancia, estas enzimas, serían capaces de digerir por sí mismas el páncreas y todo nuestro cuerpo. De hecho, en la pancreatitis aguda lo que se produce es una activación dentro del páncreas de estas enzimas. Es decir, estas enzimas están dentro del organismo inactivas, no dentro del organismo, no, dentro del páncreas inactivas. Y es cuando llegan al duodeno, cuando se activan, allí se dan las condiciones de protección de la mucosa del duodeno para que no se dañe, y sí son capaces de digerir los alimentos. Esa es la función que estudiamos los digestivos y la que está más en relación con la pancreatitis aguda que vamos a ver hoy. Y la otra función es la función endocrina. Se llama endocrina porque las hormonas que produce el páncreas se vierten adentro del organismo a través del torrente circulatorio. Y aquí las células endocrinas se encuentran en unas estructuras que se llaman islote de Langerhans, porque lo descubrió Langerhans, y tiene unas células que son las células beta, que son las productoras de insulina, las células alfa, que son las productoras de glucagón, y hay otras células delta que se encargan de producción de somatostatina, y el polipéptido pancreático es otro tipo de hormona. Todas estas hormonas, como sabéis, como ya dio el doctor Salvador Jiménez Ortega al hablar de la diabetes, pues se encargan del control de la glucemia, del azúcar en la sangre, como se suele decir. Y esta parte la estudia pues los endocrinos fundamentalmente, aunque es abordada también por medicina interna y por atención primaria. Hablamos de pancreatitis, esa terminación de la palabra indica inflamación, ¿no? Ya te lo sabes. Sí, ya vamos aprendiendo algo después de varios años. Itis, terminación itis, inflamación. Y te dice pancreatitis aguda es porque se produce en un corto periodo de tiempo, y si se pone el apellido aguda es porque queremos distinguirla de otra que es la crónica, que es otro proceso diferente que trataremos en otra ocasión. Es una enfermedad muy frecuente, ¿vale? Se produce entre 40 a 60 casos por cada 100.000 habitantes y años, esa es su incidencia, con lo cual aquí en el área de Cija pues tendremos en torno a 20 o 30 casos cada año, y supone la principal causa de ingreso hospitalario de causa digestiva, ¿vale? Eso supone un importante gasto sanitario porque el ingresar a un paciente es algo caro, y su incidencia está en aumento. Y aquí te voy a preguntar también, últimamente hemos dicho varias patologías que están en aumento, y siempre pregunto por qué puede ser que está aumentando en las sociedades occidentales. Sobre todo lo que dijimos, los malos hábitos, ¿no? Y que llevan a la dieta mala. Al sobrepeso. Sobrepeso. Vale, entonces seguro que hay una causa que produce pancreatitis aguda que está relacionada con el sobrepeso, y lo vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo se produce, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las causas de que se produzca la pancreatitis? La causa fundamental de pancreatitis aguda es la obstrucción del conducto pancreático por una piedra, por una litiasis biliar. La vesícula biliar y el conducto biliar están muy relacionados con el páncreas, de forma que la bilis, que también participa en la digestión, va a través de unos conductos que el final se llama colédoco, y que llega al duodeno por el mismo lugar por el que desagua las enzimas pancreáticas. Entonces, si sale una piedra de la vesícula, va por el conducto de la bilis y atasca la salida del páncreas, pues eso provoca que las enzimas no puedan salir y se activen dentro del páncreas, y da lugar a una pancreatitis aguda. Como veremos, no sé si en esta temporada o la siguiente, pues la colelitiasis tiene mucha relación con la obesidad, se desarrolla con más facilidad en los pacientes obesos. Esa puede ser una causa. Y la otra causa fundamental de la pancreatitis aguda es el consumo crónico de bebidas alcohólicas, y últimamente se ha dado también importancia al consumo de tabaco, que normalmente pues suelen ir asociados, ¿vale? La causa más frecuente en nuestro medio son la obstrucción biliar por piedras en la vesícula por colelitiasis, y es más frecuente en mujeres, mientras que el consumo de alcohol es más frecuente de causa de pancreatitis aguda en hombres. Estas son las fundamentales, casi podemos decir entre el 80 o el 90% de las causas de pancreatitis aguda. Después hay los casos en los que no encontremos que esta sea la causa de la pancreatitis aguda, es importante que investiguemos cuál puede ser, porque no podemos permitirnos
que ese paciente vuelva a tener una pancreatitis aguda que, como veremos posteriormente, si bien en la mayoría de los casos son casos leves, en algunas situaciones puede dar lugar a complicaciones importantes, incluso al fallecimiento del paciente. Por lo tanto, tenemos que hacer una investigación ya en el ingreso para descartar esas otras causas, como pueden ser a veces pues, elevación de los triglicéridos, una hipertrigliceridemia, alteraciones en el calcio, a veces un traumatismo puede dar lugar a una pancreatitis aguda, o el propio organismo ataca al páncreas en lo que se llama proceso autoinmune, una pancreatitis autoinmune. Tenemos que investigar para que no se vuelva a repetir un episodio de pancreatitis aguda. Hay dos tipos, ¿no?, dentro de la pancreatitis aguda. Sí, morfológicamente o por el proceso inflamatorio que se produce podemos distinguir dos tipos. Una que es la más leve, que es la edematosa, y otra más grave, que es la necrotizante. Vamos a ver, desarrollar estos términos para que se entiendan fácilmente. Vamos a ver esa primera, la edematosa, ¿si te parece? Sí, la pancreatitis edematosa, como digo, es la más leve. Entonces, ya sea por una piedra, por el consumo de alcohol, por la causa que sea, las enzimas, como hemos dicho, en vez de activarse fuera del páncreas, se activan dentro del páncreas. Eso hace que la célula cinar, que es la que produce esta sustancia, proteste y empiecen a enviar señales inflamatorias, ¿vale? Se produce un daño y eso implica que lleguen al páncreas sustancias que favorecen la inflamación, ¿vale? Se llaman citoquinas inflamatorias. Eso hace que se acumule líquido dentro del páncreas, el páncreas aumenta de tamaño y hay más líquido tanto en el páncreas y otras veces fuera del páncreas. Eso es lo que se llama edema e inflamación. Como digo, esta es la forma más frecuente de pancreatitis aguda y supone aproximadamente el 80% de los casos, y afortunadamente al finalizar este proceso pues el páncreas se recupera prácticamente por completo y el paciente no tiene por qué volver a tener un nuevo episodio de pancreatitis si se quita la causa y hace su vida completamente normal. En algunos casos de pancreatitis aguda edematosa, ese líquido que se ha producido por esa inflamación, en vez de limitarse al páncreas, se hace un poco más extenso a los tejidos de alrededor y se forman colecciones agudas de líquido que también con el paso del tiempo pueden reabsorberse y dar lugar a una recuperación completa del páncreas, o cuando pasan más de 4 semanas, un mes, el organismo intenta localizar, delimitar ese contenido líquido formando paredes de inflamación, de granulación que se llama, y da lugar a pseudoquistes. Estos pseudoquistes normalmente se vigilan y se resuelven espontáneamente y solo en raros casos pues necesita de algún tipo de tratamiento, como veremos posteriormente. Resumiendo, la pancreatitis edematosa es la más frecuente y afortunadamente la más leve. Y luego tenemos la necrótica. Sí, el término necrosis hace referencia a muerte celular, ¿vale? Se producen los mismos cambios que en la pancreatitis aguda edematosa, pero la activación inflamatoria es tan importante, o el daño es tan importante, que esas células mueren una importante cantidad de células. Eso se llama necrosis. Cuando hay una necrosis, la respuesta inflamatoria es mucho mayor, tanto a nivel local como a nivel sistémico. A nivel sistémico significa que esas sustancias inflamatorias se reparten por todo el organismo, ¿vale? Y pueden dar lugar a lo que se conoce como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que conduce a daños en otro órgano. En el riñón puede aparecer una insuficiencia renal, en el corazón puede aparecer un shock, que el corazón vaya más rápido, más lento, las tensiones bajen. A nivel pulmonar pues puede haber una insuficiencia respiratoria, que el paciente no respire correctamente, incluso necesite ventilación mecánica, y a nivel cerebral pues que el cerebro no funcione correctamente, puede provocar confusión o incluso coma. ¿Se puede dar todo a la vez? Sería un fallo multiorgánico, es decir, depende también de la patología previa que tenga el paciente. Se ha visto que son más graves si el paciente ya tiene una patología previa, probablemente el fallo orgánico se produzca en ese órgano que ya tiene un pequeño daño, pero a lo mejor puede ser un paciente completamente sano, que si tiene una pancreatitis aguda grave puede tener un fallo orgánico de un solo órgano o de varios, se llama multiorgánico. Y si este persiste durante más de 48 horas, estamos en un caso de pancreatitis aguda necrótica grave, que requiere el ingreso habitualmente en UCI, con necesidad de apoyo de aminas para mantener la tensión, de una ventilación mecánica, de diálisis, es decir, un cuidado intensivo para
para mantener al paciente con vida, ¿vale? Se da poco, ¿no? Sí, entre un 5 y 10%, pero eso supone ingresos muy prolongados que van más allá del mes o los 2 meses y una mortalidad que puede ser alta. ¿Cómo sabemos si podemos sufrir una pancreatitis? ¿Cuáles son esos síntomas genéricos, digamos, de la enfermedad? Los síntomas, pasamos a los síntomas. Teníamos que ver algo más de la necrosis. Sí, perdona. Seguimos con la necrosis aguda necrótica porque la necrosis, igual que en los líquidos anteriores, el organismo intenta localizarlo y se forma una necrosis tabicada. Esa necrosis puede infectarse y en esos casos también es una circunstancia que tiene una alta mortalidad. También se puede actuar sobre esa necrosis tabicada, solucionarla mediante cirugía o endoscopia, como veremos posteriormente, y dar lugar ya al finalizar de un proceso de pancreatitis aguda necrótica, según el daño que le haya quedado al páncreas, la extensión que haya sido esa necrosis, pues puede haber algún déficit de la función exocrina o no, incluso si existe se llama insuficiencia pancreática exocrina, y si es un daño muy importante en todo el páncreas, pues puede haber un déficit de la función endocrina y producirse pues un tipo especial de diabetes. Y ahora contestando a tu pregunta... Esta es la que hay que evitar, a toda costa, ¿no? La necrótica. Sí, lo que pasa es que no tenemos... ahora veremos a la hora del tratamiento cómo podemos intentar que no avance a una pancreatitis aguda necrótica. Si te parece esos síntomas. Hemos dicho que el órgano se sitúa en la parte superior del abdomen y en la región retroperitoneal. El dolor suele ser de aparición brusca, aguda y se mantiene en el tiempo. Es un dolor bastante de moderado e intenso, con lo cual el paciente suele acudir a urgencias porque es un dolor de importante intensidad y que se sitúa, como hemos dicho, en la parte superior del abdomen, pero por su localización retroperitoneal suele irradiarse, es decir, suele moverse. El paciente lo percibe no solo como un dolor fijo en la boca del estómago, aquí en la parte superior del abdomen, sino que normalmente se irradia la espalda como si tuviera un cinturón, es muy característico, o a veces como si atravesara el abdomen de delante hacia atrás, se va hacia la espalda, pero lo más típico es como un cinturón. Y como el órgano hemos dicho que está retroperitoneal y tiene por delante estructuras como el estómago, el colon transverso, si el paciente se inclina hacia adelante, pues quita esa presión, y al quitar esa presión, cuando tenemos una herida en la piel, una inflamación en la piel, o nos hemos dado un golpe y nosotros nos apretamos, nos duele más. Cuando está inflamado, pues el páncreas le pasa lo mismo. Al echarnos hacia adelante, pues se le quita presión y mejora el dolor. Además puede verse acompañado de náuseas y vómitos, que son frecuentes en los procesos agudos digestivos, y puede, por tan intenso el dolor que se irrita, puede aparecer una detención de los movimientos del intestino y produce una distensión abdominal o una ausencia de ruido o de ir al váter o a ventosear o a defecar, ¿vale? Bueno, son síntomas bastante característicos, ¿no? Por lo tanto, entiendo que el diagnóstico también es más sencillo que en otras enfermedades, ¿no? Sí, si el dolor es típico, después tenemos que hacer las pruebas complementarias necesarias para llegar al diagnóstico, pero en medicina casi nada es fácil y siempre el médico tiene que estar realizando lo que llamamos un diagnóstico diferencial. ¿Qué es el diagnóstico diferencial? Es, a través de los síntomas y la exploración, pues intentar descartar otros procesos que se pueden parecer. Y hemos visto que el páncreas está relacionado con la vía biliar, entonces, y con la vesícula, pues procesos que afectan a la vesícula, como puede ser un cólico biliar o dolor biliar o una infección, una colecistitis aguda, pueden confundirse con una pancreatitis aguda. Hemos visto que está relacionada con el duodeno y el estómago. Una perforación de una úlcera de estómago o de una úlcera duodenal también puede dar un dolor muy intenso con afectación del estado general y una localización parecida. También tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Otra menos frecuente pues puede ser una obstrucción intestinal, una isquemia mesentérica aguda. Eso dentro del diagnóstico diferencial de los procesos digestivos. Pero también hay órganos en la cercanía, como puede ser el corazón, que está un poquito más alto, pero la cara inferior en un infarto puede dar síntomas por la zona,
un cólico nefrítico, hemos dicho que está relacionado anatómicamente con el páncreas, es menos frecuente que lo confundamos. Un aneurisma de aorta, la aorta está por detrás del páncreas. En fin, que todas esas cosas las tenemos en mente los médicos para descartar esa patología. ¿Y cómo se asegura uno, en este caso el especialista, de que se trata de una pancreatitis? Vale, el paciente, como hemos dicho, acude a urgencias por este dolor. El médico ya descarta otra enfermedad, por ejemplo, puede hacer un electro para descartar un infarto. Y si está pensando claramente, porque viene con ese dolor intenso en cinturón, pues lo primero que hace es una analítica, y si va buscando descartar una pancreatitis aguda o diagnosticarla, lo que hace una determinación en sangre de dos sustancias que hemos visto antes, que eran las enzimas que produce el páncreas. Si el páncreas se activa en las enzimas dentro del páncreas, que es la pancreatitis aguda, esas enzimas pasan a la sangre y podemos medirlas nosotros. Y las dos enzimas que se miden son la amilasa y la lipasa. La amilasa es la que más se usa, aunque no es la más específica, es decir, puede aumentarse en otras circunstancias. Algunos procesos agudos digestivos también puede elevar la amilasa. Y la lipasa es más específica y si tuviésemos que elegir una de las dos, se elige la lipasa, pero en los laboratorios la que más se suele utilizar es la amilasa, que es rápida, barata y da el diagnóstico. Y lo que observamos es que estos niveles suben 3 veces por encima de la normalidad. Con el dolor y una elevación de amilasa y lipasa en sangre por encima de 3 veces la normalidad, está hecho el diagnóstico de una pancreatitis aguda. No necesitaríamos ninguna otra prueba de imagen. De todas maneras, las pruebas de imagen nos ayudan a hacer el diagnóstico. Claro, pero no todos los casos serán así, de claro. Claro, Supongo, ¿no? Efectivamente. Entonces, utilizamos las pruebas de imagen. La ecografía abdominal nos ayuda a conocer la etiología, es decir, la ecografía abdominal es muy útil para la patología biliar. Entonces, nos permite ver si el paciente tiene colelitiasis, tiene piedra en la vesícula o no. Si hay una dilatación de la vía biliar, nos hace sospechar de que se ha salido una piedra y está obstruyendo el conducto de la bilis, puede ser la causa de la pancreatitis. Y si conseguimos ver el páncreas, que no siempre es fácil, porque hemos dicho que tiene por delante el estómago y el colon transverso, ahí suele haber aire, y el aire es el principal enemigo de la ecografía, porque no deja pasar los ecos. Y si lo conseguimos ver, pues veremos un agrandamiento del páncreas, y como tiene líquido, pues veremos un páncreas más oscuro de lo normal. Pero la técnica que más se utiliza, porque es muy útil, además sirve para descartar otros procesos, es el TAC abdominal con contraste o la TAC abdominal con contraste. Como hemos dicho, no siempre es necesario solicitarlo, es decir, que me dieron de alta del hospital con diagnóstico de pancreatitis aguda y no me hicieron un TAC abdominal. Pues es que es frecuente, ¿no? Puede ser, es decir, que si es una pancreatitis aguda leve, el paciente tiene una evolución favorable, como sabemos que es la pancreatitis aguda edematosa, la más frecuente, y se ha hecho el diagnóstico, no es necesario porque hacerse un TAC abdominal. Este lo hacemos cuando dentro de ese diagnóstico diferencial no tenemos una amilasa que cumpla los criterios, pues hacemos un TAC abdominal. Cuando vemos que el paciente no está evolucionando favorablemente y queremos descartar que haya una necrosis o que se haya infectado, pues hacemos también un TAC, que además existen unos niveles que nos dicen la gravedad que puede tener el cuadro, y para descartar otra serie de complicaciones, como hemos dicho, la infección o alguna trombosis de los vasos que hay alrededor. Una vez con todo esto hecho ya, sí se puede establecer un diagnóstico claro, ¿no? Eso, por lo menos en la mayoría de los casos, ¿no? Se basa, como hemos dicho, en tres pilares: el dolor típico, la elevación de la amilasa o la lipasa mayor a 3 veces lo normal, o una prueba de imagen, que generalmente es el TAC, que sea compatible con una pancreatitis aguda. Con 2 de 3 ya hacemos el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Una vez hecho el diagnóstico, ¿cómo veis cómo de grave es esa pancreatitis, ¿no? ¿Cómo establecéis la peligrosidad de la enfermedad en el paciente? Esa ha sido una preocupación de los médicos desde el principio cuando abordamos una pancreatitis aguda, porque sabemos que la mayoría va muy bien, pero las que van muy mal muchas veces pues nos gustaría adelantarnos para hacer todo lo posible para que no se llegase a esa situación. Entonces siempre se han ido desarrollando una serie de criterios que nos ayudan a determinar si ese paciente
va a desarrollar una pancreatitis aguda grave o no. Están los clásicos criterios de Ransom. Hoy en día hay otros más modernos que nos dicen, por ejemplo, que un paciente que tiene más de 60 años tiene más riesgo de tener una pancreatitis aguda grave. Un paciente obeso tiene más riesgo de tener una pancreatitis aguda grave. Y otros factores pues, pueden ser que tenga derrame pleural al momento del ingreso, que tenga derrame pleural, que haya una respuesta inflamatoria sistémica, es decir, que nada más ingresar al paciente o en la evolución más corta empecemos a ver que la tensión está baja, que el corazón va más rápido de lo normal, que las células inflamatorias están muy altas o muy bajas, pues todo eso nos ayuda a estar más atentos con ese paciente para evitar que desarrolle o cuando venga la pancreatitis aguda grave, cuando se desarrollen las complicaciones, estemos atentos y pongamos en marcha los mecanismos necesarios para solventar esa situación. Después de todo este diagnóstico, llega el momento del tratamiento. ¿Cómo se trata La pancreatitis aguda necesita ingreso hospitalario. Uno de los motivos es que hemos dicho, que no se sabe cómo va a ser la evolución, por lo tanto necesita una vigilancia para tratar todas las complicaciones que puedan ir apareciendo. En cuanto al tratamiento, uno de los aspectos que más ha avanzado últimamente y de los que se le da más importancia es que hay que manejar muy bien el volumen y los electrolitos, es lo que se llama la sueroterapia. Nos cogerían una vía, ¿vale? Y por vía intravenosa pues nos van suministrando diferentes tipos de sueros. Estos sueros hay que administrarlos desde el primer momento del ingreso y según cómo sean las tensiones y la frecuencia cardíaca y ver si hay signo de hipovolemia, es decir, que el cuerpo necesita líquido, pues así se va suministrando, ¿vale? Ha sido uno de los últimos avances que se ha producido en la pancreatitis. Se ha demostrado que esto disminuye el daño pancreático. Como el páncreas hemos dicho que se encarga de hacer la digestión, un concepto que siempre se ha utilizado a lo largo de la historia del tratamiento de la pancreatitis aguda es que tenemos que dejar reposar al páncreas, y la forma de dejarlo reposar pues no darle alimento, se deja al paciente en dieta absoluta. ¿Vale? Antes la tendencia era de que la dieta absoluta se prolongaba mucho tiempo en el ingreso y eso se ha visto que realmente no mejora el pronóstico del paciente. Entonces en los casos leves, en el momento que el paciente no tenga dolor, haya ruido intestinal y tolere la alimentación, se puede iniciar una dieta empezando con una dieta blanda o baja en grasas y conforme vaya tolerando progresar en la dieta. No prolongarlo mucho tiempo porque eso no mejora el pronóstico del paciente. Ahora bien, si estamos en un caso de pancreatitis grave, pues, y vemos que en 48-72 horas el paciente no tolera, sigue con mucho dolor, pues ese paciente tenemos que nutrirlo adecuadamente y lo hacemos a través de lo que se llama nutrición enteral, ¿vale? La nutrición enteral es un término que hace referencia al intestino, ¿vale? Frente a la parenteral, que hace referencia a la vía venosa. Entonces la nutrición enteral es una bolsa de líquido de alimentos que pasa al organismo, al intestino, a través de una sonda, un tubito que se mete por la nariz y llega hasta el estómago y si es posible hasta el duodeno, o si no se tolera en el estómago se intenta llegar al duodeno. De esa forma, con una nutrición adecuada evitamos que se produzcan complicaciones como son las infecciones, ¿vale? Solo en caso en el que con la nutrición enteral no sea suficiente para nutrir correctamente al paciente, se recurre a la nutrición parenteral, que es esa alimentación líquida pasa a través de la vena. ¿Has mencionado que puede haber complicaciones? Sí, hay complicaciones, ¿vale? Que esas complicaciones locales. No nos tenemos que olvidar que el paciente tiene dolor. Entonces es importante que se realice una analgesia que realmente se hace por vía intravenosa porque el paciente está en ayunas, como hemos dicho, y suele ser un dolor bastante intenso. Se suele utilizar fármacos no opiáceos y se acompañan de fármacos opioides, que son fármacos potentes. De opioides se hace referencia a los derivados de la morfina. Entonces es necesario quitar ese dolor, evidentemente, ¿vale? Y me decías de las complicaciones. Las complicaciones las hemos visto, las complicaciones locales son las derivadas de la propia inflamación. Cuando hay una pancreatitis edematosa leve, pues normalmente es la acumulación de líquido que hemos dicho y que después forma pseudoquistes, que son esos líquidos que se rodean de una pared.
Eso generalmente se resuelve espontáneamente y el tratamiento básicamente es la observación, a veces se repiten pues cada cierto tiempo una ecografía o un TAC. Y cuando hay una necrosis, pues esta necrosis se puede organizar a las 4 semanas o al mes, produce una necrosis tabicada y algunas veces se complica con una infección. Y aquí el tratamiento pues consiste, como he dicho, muchas veces la propia evolución del cuadro hace que se resuelva espontáneamente las colecciones, generalmente los pseudoquistes. En el caso de las necrosis tabicadas, pues no suelen solventarse espontáneamente y entonces suelen requerir tratamiento antibiótico, especialmente si se infectan, o un drenaje a través de la endoscopia, ¿vale? Eso es curioso porque, vuelvo a insistir, la anatomía es importante conocerla, porque hemos visto que el estómago está en íntima relación con el páncreas. Entonces se han desarrollado técnicas que realmente, como otras veces hemos hablado, la endoscopia es de los ámbitos de la medicina y dentro del aparato digestivo que más han evolucionado. Antes, cuando un paciente tenía una necrosis pancreática y iba mal, tenía que someterse a una cirugía, que la cirugía pancreática es complicada por la localización en la que tiene y tenía una tasa alta de complicaciones. Entonces los médicos, dándole vuelta a ver cómo se podía solucionar esto de otra manera, pues lo han hecho a través de técnicas de endoscopia. Entonces se mete un tubo por la boca, que la endoscopia en este caso es un ecoendoscopio que tiene en la punta una ecografía, o sea que hace una ecografía en vez de desde fuera, que es transabdominal, desde dentro, porque está justo el estómago al lado del páncreas. Con esa ecoendoscopia se localiza dónde está esa necrosis tabicada. Una necrosis tabicada es lo que tenemos que imaginar, una bolsa de líquido y tejido muerto. Entonces se localiza y, como está pegado al páncreas, atravesamos el estómago con una aguja, dilatamos y llegamos hasta la necrosis, dilatamos ese hueco, ese agujero, esa comunicación, y ahí podemos poner una prótesis y de esa forma el líquido sale hacia el estómago y ya del estómago sigue su recorrido y se elimina, ¿no? Y se expulsa. O si hay necrosis, ese tejido muerto también se puede ir retirando a través del estómago, en vez de tener que hacer una cirugía que es mucho más compleja y tiene mucho más complicaciones. Realmente es bastante increíble y bastante interesante lo que son capaces de hacer los endoscopistas en nuestros días. Si no, pues tenemos que recurrir a cirugías, que se hacen cirugías menos invasivas de las que se hacían antiguamente. Tal y como lo explicas parece fácil, pero tiene que ser una operación súper complicada, el hecho de guiarse a través del interior, ¿no? Para clavar esa aguja, ¿no? Hombre, los endoscopistas son bastante habilidosos y cuando adquieren la experiencia lo hacen incluso rápido, pero eso es como todo. Las profesiones, las que no se conocen, pues parecen más o menos complicadas, pero de todas maneras evidentemente requieren una formación durante años y hay que valorar el papel que realizan los endoscopistas y lo que ha supuesto para el paciente. Estos pacientes al operarse podían hacer fístulas, pasar mucho tiempo en UCI, es decir, que realmente es un avance y eso es lo que tiene que hacer la medicina, avanzar para conseguir los mejores resultados para nuestros pacientes. De todo lo hablado me quedo con que el páncreas es más importante de lo que pensamos, que no le prestamos esa atención que deberíamos y que afortunadamente los casos leves son más que los graves, ¿no? Sí, recordamos eso, que el páncreas está situado en la parte superior del abdomen, en la región retroperitoneal, que tiene una función exocrina y endocrina, y que el alcohol, el tabaco y las piedras en la vesícula son las principales causas de pancreatitis aguda. La más frecuente de hematosa, que es la más leve, y algunos casos de necrótica, que son más graves. El dolor típico por encima del abdomen, en forma de cinturón, con unos criterios diagnósticos basados en la analítica, la amilasa y la lipasa, y en ocasiones una prueba de imagen, generalmente el TAC, que es una patología que requiere ingreso hospitalario y que en la mayoría de las ocasiones son leves, se resuelven con dieta absoluta, sueroterapia y tratamiento de analgesia, y algunos casos más específicos pues requieren UCI y tratamiento de complicaciones locales como hemos visto. Y para favorecer que no tengamos que sufrirla, como siempre, buena alimentación, buenos hábitos de vida, evitar alcohol, tabaco y... Sí, al final, haciendo una vida sana se tiene menos riesgo de tener patología, eso está claro. Lo que pasa es que en esta sociedad cuesta tener una vida saludable. Son muchos estímulos.
Pero bueno, espero que con esta charla pues conozcáis un poco mejor el páncreas y concretamente la patología de la pancreatitis aguda. Seguro que sí, Israel. Muchas gracias por presentarnos a este gran desconocido y hasta la próxima. De nada. Muchas gracias. Un saludo.